La glutamina es un aminoácido, los aminoácidos son los que componen las proteínas, y es un aminoácido que, bueno, aparte de a nivel muscular, que eso es, digamos, con lo que más se lo conoce, tiene una función muy importante a nivel de mucosas y, bueno, lo que hace es volver, digamos, a juntar estas estrecheces, estas uniones entre los enterocitos, entre las células del intestino, hace como que cicatriza, ¿no? ¿Qué alimentos o qué nutrientes van a ser específicos para ayudar tanto a reparar esa mucosa como para equilibrar la microbiota? Bueno, hay algo que se utiliza muchísimo en consulta, que es el ericium o la melena de león. Eh, se conocen ambos, como ericium y como melena de león. Pasa que normalmente cuando lo compras y es el suplemento, es como se suele tomar, suele ser más como melena de león. Entonces, la melena de león es un hongo, pertenece a la micoterapia y tiene varias funciones, pero sobre todo dos. Trabaja a nivel de mucosas, ¿vale? Repara muchísimo esa permeabilidad intestinal y trabaja también muchísimo a nivel neuronal. ¿Vale? Es un suplemento que se suele poner cuando hay alteración digestiva, alteración intestinal y además también hay alteración tipo estrés o falta de memoria o ansiedad, porque también, como os decía, trata mucho el sistema nervioso y sobre todo se pone en enfermedades que hay alguna afectación neuronal como un Parkinson, un Alzheimer o una esclerosis, ¿no? Es un hongo que se utiliza mucho, mucho, mucho en la consulta y funciona bastante, bastante bien. Ayuda mucho a relajar y ayuda mucho también a la memoria y a la concentración, ¿vale? En estudiantes o, bueno, gente que necesite, que tenga un trabajo bastante intelectual, también les va a ayudar mucho. Además, como relaja el sistema nervioso, lo trata, y tomarlo por la noche junto con el reishi, son dos hongos, el reishi no lo he puesto aquí, pero son dos hongos que son muy antiinflamatorios, son queladores ambos de metales pesados y son antihistamínicos y van a tratar el sistema nervioso. Entonces, son dos hongos que se utilizan mucho. Por ejemplo, en los niños es lo que más se suele suplementar, ¿no? Cuando tienen una dermatitis, unas alergias, es reishi con la melena de león. Aparte de tratar todos los demás, los probióticos, los omegas, etcétera, etcétera. Y la dieta, obviamente. Vale, la glutamina, que a lo mejor eso sí que os suena más, la glutamina es un aminoácido, los aminoácidos son los que componen las proteínas, y es un aminoácido que, bueno, aparte de a nivel muscular, que eso es, digamos, con lo que más se lo conoce, tiene una función muy importante a nivel de mucosas y, bueno, lo que hace es volver, digamos, a juntar estas estrecheces, estas uniones entre los enterocitos, entre las células del intestino, hace como que cicatriza, ¿no? Yo siempre os explico el intestino cuando tenés un aumento de la permeabilidad como si tuviéramos una raja en la mano, porque al final es lo mismo, ¿no? No deja de ser una herida, tienes una raja que está abierta, que está inflamada, que te duele, que te molesta, que está rojo, que la tienes que desinfectar, que la tienes que lavar, que la tienes que cuidar y la tienes que volver a cerrar. Entonces es exactamente lo mismo y que tarda tiempo como el intestino, no te haces una rajaza hoy, mañana está cerrado, eso tarda meses en que se vuelva a cicatrizar, a limpiar, a regenerar, ya que aunque se quede un poquito de cicatriz, pero se cubre, ¿no? Pues es lo mismo, pero en el intestino. Entonces, la glutamina lo que hace es eso, es como volver a juntar esas células y tiene una función cicatrizante. El butirato, lo hemos comentado antes, es un ácido graso de cadena corta y, bueno, entre sus principales funciones, lo que os decía, sirve como combustible para las bacterias y además ayuda a regenerar ese revestimiento en las paredes intestinales. Es una grasa espectacular, muy buena, que funciona muy, muy, muy bien en consulta. Es muy antiinflamatorio, también se utiliza mucho en oncología, pero, bueno, sobre todo es a nivel energético, a nivel de intestino su mayor utilidad. Entonces, se puede suplementar, que es lo que se suele hacer habitualmente, pero también en alimentos hay gran cantidad, en uno en especial, que es la mantequilla, pero más el ghee, que el ghee es la mantequilla clarificada, que yo lo tomo en el desayuno con una tostada, un creo de trigo sarraceno, me pongo el ghee y ayuda mucho a ir al baño, ¿vale? Y lo que os decía, mucho a nivel de energía, es bastante saciante, mucho a nivel de energía. Sabe a mantequilla, pero como un poquito más fuerte, pero es una grasa muy, muy buena, que en pequeñas cantidades nos puede ayudar muchísimo. Vale,
Obviamente la fibra, hay que consumir fibra soluble e insoluble, cualquier tipo de fibra, cereales integrales, verduras, frutas dentro de las que se pueda si hay un sobrecrecimiento, semillitas, si hay un estreñimiento que os comentaba aquí, las semillitas obligatoriamente deberían estar hidratadas y no en seco. Si están en seco tienen que estar molidas siempre, no tomar las semillas de lino, chía, os echamos así tal cual, intentar molerlas, pero si hay estreñimiento, sobre todo estreñimiento con heces secas, hay que hidratarlos siempre para el mucílago, el gelecito que se queda por fuera, hidrate ese colon o el psyllium hidratado, el aloe vera. No es cuestión de beber y beber y beber agua para hidratar el colon, como os decía. Si hay estreñimiento, aparte de beber agua, obviamente, hay que hidratar la mucosa intestinal y hay que meter alimentos con geles o el agua marina que os decía que ayuda a sacar agüita del plasma hacia el colon. Pero aparte de la fibra y aparte del agua, a nivel intestinal y para ayudar al estreñimiento, hay que aumentar las grasas, ¿vale? Que es la mayoría de las veces casi no se toman grasas y tomar grasa en crudo, pues aceite de lino, aceite de oliva, aceite de coco, el ghee que os decía, ayuda a mover el intestino, a alimentar a las bacterias beneficiosas y además a hidratar esas grasas. ¿Vale? Es muy importante aumentar grasas, agua y fibra para el estreñimiento. Vale. La biotina, el zinc, la vitamina A y la vitamina E suelen ser otros nutrientes que también son necesarios para reparar la mucosa, ¿vale? Aparte de ser antioxidantes, pero sobre todo eso, porque tiene una función reparadora de mucosas. Lo bueno es, suelen estar en casi todos los suplementos de reparación intestinal, pero lo hay en muchos alimentos. Sobre todo que todos son vegetales. Pues bueno, ya sabéis que cuantos más colorines mejor, naranjas, rojos, verdes, amarillos, morados, cuantos más colores, más nutriente. Entonces, no hemos hablado de los frutos secos, pero igual los frutos secos, si no tenemos la histamina altísima, son muy ricas en fibra, tienen muchos omega 3, son muy antiinflamatorios. Hay que tener un poquito de cuidado con los frutos secos porque a veces que son un poquito irritantes a nivel de la mucosa, pero en estos casos se puede poner, si no, en forma de crema de almendras o de avellana o el tahini, que es la pasta del sésamo. Hay muchas formas de hacerlo si no tratamos los frutos secos directamente. Vale. Mejorar la digestión, lo he dicho antes, no sirve de nada tratar el intestino si el estómago no está funcionando correctamente. Entonces, hay alimentos que nos van a ayudar mucho por su aporte antiinflamatorio o su aporte en enzimas digestivas, como son la piña, la papaya, el apio, el brócoli, el perejil. Son muy ricos en enzimas digestivas, como la bromelina o la papaína. Entonces, tomar un trocito de piña o de papaya unos 10 minutitos antes de las comidas nos va a ayudar a desinflamar el tubo digestivo y, como aporta enzimas digestivas, a hacer la digestión. Entonces, cuando tenéis problemas de digestión es algo que os suelo recomendar. Y hay que medir el pH del estómago. Lo he dicho antes, que a veces que tenéis acidez, gastritis y demás, y lo que ocurre es que tenéis el pH del estómago muy alto, en 3,5, 4, entonces, claro, estamos con antiácidos y que estamos todavía entorpeciendo más la digestión. Entonces, muy importante regular ese pH del estómago, que esté en 2, que es como se tiene que, más o menos 1,5, 2, 2,5, para que se pueda hacer la digestión correctamente. ¿Vale? Alimentación consciente lo he puesto porque es muy importante hacer un ejercicio de mindfulness cuando se esté comiendo. Sobre todo intentar no comer discutiendo con el de al lado o ver algo en la tele que nos esté alterando, noticias en el móvil que nos esté alterando, porque al final, os decía, si el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, que es el que actúa en la digestión, no está funcionando y estamos con la cabeza pensando en otras cosas y muy alterados, no vamos a digerir. Entonces, cuando se come, no se discute ni se mira el móvil, algo que nos esté alterando, y en la televisión, pues una serie, algo que nos dé risa o que nos haga estar tranquilito, pero nada que nos produzca mucha excitación. Y masticar. Si no masticamos, la mayoría de los hidratos de carbono se digieren en la boca. Hay que masticar mucho, 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 ¿vale? Muy, muy, muy importante. Ingredientes, plantas, sustancias, componentes que nos pueden ayudar a hacer la digestión son la canela o el jengibre, el hinojo, el regaliz, el anís y la cáscara de naranja. Hacer infusiones, o a veces que ya vienen así preparadas, pero si no, hacer infusiones, y a eso casi le añadiría la cúrcuma, de esos componentes nos va a producir mucha energía a nivel digestivo. Vale.
Algo que también hay que hacer en la mucosa es limpiarla. No podemos ponernos a tonificarla si el tránsito intestinal no es el correcto o en la mucosa hay un montón de residuos. Entonces, aumentar el consumo de alimentos que nos ayuden a arrastrar esa cantidad de residuos y tóxicos para poder reparar la mucosa correctamente es importante. Entonces, las semillas de lino o de chía hidrataditas o cualquier tipo de fibra al final nos va a ayudar a arrastrar esos residuos, como os decía, el agua, obviamente, cereales integrales, la avena, la arcilla verde, que también la suplementamos mucho, nos ayuda a arrastrar, sobre todo si hay estreñimiento, nos puede venir muy bien. Las sales de magnesio aumentan el movimiento, el peristaltismo y además hidrata el colon, entonces para estreñimiento también va bastante bien. Y la espirulina y la clorela, es que está mal escrito eso, clorela, son dos algas que nos van a ayudar a detoxificar mucho y actúan como cladores de metales, entonces también es muy importante eliminar los metales del cuerpo.